amigos de internet, bienvenidos a un nuevo video del curso de programación orientada a objetos, esta vez con el torneo deportivo requerimiento 2 parte 2. Bueno, ustedes ya saben que venimos trabajando el problema de que un importante promotor deportivo le ha solicitado diseñar un sistema para la gestión de inscripciones a un torneo deportivo y él necesita una serie de requerimientos. Entonces comenzamos con el requerimiento número 1, donde lo que se quería era almacenar la información del torneo. Y ahí nos dimos cuenta de que efectivamente el requerimiento solo consistía en almacenar y recuperar. Así que la solución a la que llegamos fue con el uso de registros. Luego, en el video anterior, apareció el requerimiento 2, donde nos pedían modificar las fechas de inscripción. Entonces, cuando ya nos piden modificar, entonces la clase tipo registro no nos sirve porque ella es inmutable. Es decir, una vez que yo le asigno valores a un registro, yo los puedo consultar, pero no los puedo alterar, al menos los datos almacenados en el registro directamente. Entonces ahí tuvimos que hacer una conversión a una clase. Entonces cogimos el registro, lo convertimos en clase, usando también el asistente Visual Studio y listo, pasamos todas las pruebas. En cada uno de esos requerimientos entonces se presentó una tabla con algunas pruebas y los desarrollamos. Okay. Nos quedaron pendientes algunas pruebas, que eso es justamente lo que vamos a hacer en este video. Bueno, comenzamos a aplicar los elementos del pensamiento computacional. Esta vez comenzamos con la abstracción, que es lo que se solicitaba. Entonces inicialmente era almacenar información y modificar las fechas, requerimiento 1, requerimiento 2. Luego identificamos cuál era la información importante, entonces, o relevante. En este caso era el nombre del torneo, las fechas de inicio del torneo, fecha de inicio de inscripciones, cierre de inscripciones, máximo número de participantes, límite de edad a los jugadores, detenerlo, podría ser un 0, y el valor de la inscripción. Bueno, ¿cómo lo hicimos? O sea, seguimos en la abstracción. ¿Cómo agrupar toda esa información? Entonces vimos que toda esa información estaba relacionada con el torneo. Entonces de momento solo era una estructura, torneo, que inicialmente fue un registro y luego la convertimos a una clase. ¿Qué es lo que nos pedían hasta este momento? Entonces almacenar la información, por supuesto recuperar la información, requerimiento 1, y modificar las fechas, requerimiento 2. Aparece entonces, bueno, ¿cómo guardamos la información? Entonces ahí aparecía el concepto del constructor. Y veíamos que en ese símbolo que está a la derecha, de las tres cajitas, que es una clase, teníamos tres partes. El nombre de la clase, o registro, en este caso torneo, los atributos que tienen un menos al principio, que decíamos que eran privados, es decir, que solo se puede llegar a ellos a través de los métodos públicos, y ese es el más que está en la parte inferior. El constructor tiene un más y quiere decir que es público. ¿Y qué es el constructor? Es el método, o lo que vieron lógica, pues es la función, es el método que se ejecuta automáticamente cuando se instancia un elemento, es decir, cuando se crea pues un objeto de esa clase. Y decíamos que los parámetros que tiene el constructor deben ser solamente los necesarios para poder crear el objeto. Es decir, que puede haber información dentro de los atributos que no necesariamente se tienen que dar en el momento de la creación, sino que se hacen posteriormente. Luego tenemos el recuperar, entonces ahí aparecían los métodos get. Entonces teníamos un get por cada uno de los atributos, por supuesto, para poder llegar a ellos. Luego en el requerimiento 2 nos pedían modificar las fechas, entonces ahí aparecen los métodos set fecha de inicio de inscripción y set fecha de cierre de inscripción. Las demás no nos pedían modificarlo, entonces no tienen set, es decir, que no necesariamente todos los atributos, aunque es lo normal, tienen un método get para obtener su valor, ni todos los atributos tienen que tener asociado un método set para cambiar el valor, solo si los requerimientos así lo piden. Bueno, seguimos a la descomposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer, cierto? ¿Qué debo hacer para probar esas funcionalidades? Pues inicialmente era almacenar una información, recuperarla, verificar que eso que recuperamos efectivamente coincide con lo que se guardó, modificamos, recuperamos nuevamente la información y verificamos que lo que se recuperó efectivamente coincide con los cambios que se hicieron, es decir, todo va funcionando bien. Y estas son las tablas de pruebas donde veíamos que no siempre las pruebas dan satisfactoriamente, es decir, cuando damos todos los datos completos, pues la salida es normal. Pero comenzamos a pensar en casos excepcionales, por ejemplo, ¿qué pasa si colocamos datos nulos? ¿Qué pasa si coloco un número de participante negativo? ¿Qué pasa si el límite es negativo? Si la inscripción es negativa, si la fecha de inscripción son tardías, es decir, ya comenzó el torneo, o si el cierre de inscripción es anterior al inicio. Todas estas pruebas ya las resolvimos en el video pues, del requerimiento 1, y en el video anterior hicimos la parte de modificar el registro a la clase y resolvimos la primera prueba, es decir, modificar la fecha de inicio, que sea válida.
y nos funcionó. Ya vamos a ver el código. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a trabajar el modificar la fecha de inicio con nulo, y eso nos tiene que dar un error porque no se puede colocar nulo. Vamos a modificar la fecha de inicio con fecha de inicio anterior a las inscripciones, también tiene que dar un problema allí. Vamos a modificar la fecha de inicio de inscripciones, que sea un valor válido. Entonces listo, cambiamos los datos y perfecto. Vamos a cambiar la fecha de inicio de las inscripciones con un valor nulo, y ahí nos tiene que dar una excepción. Esta es la tabla de las pruebas que vamos a hacer hoy. Le voy a mostrar una tabla para que usted, como que está asistiendo a este curso, tenga para practicar, ¿cierto? Obviamente con todo lo que ya se ha mostrado. Entonces estas son las pruebas que quedan de tarea, por decirlo de alguna manera. Entonces la primera es modificar la fecha de inicio de las inscripciones con fecha de inicio posterior a la fecha de cierre. Eso nos tiene que dar una excepción. Modificar la fecha de cierre de inscripciones, que sea válido, entonces lo tiene que hacer. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con valor nulo, entonces ahí nos tiene que dar una excepción. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con fecha posterior a la fecha de inicio, también nos tiene que dar una excepción. Y modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha anterior a la fecha de inicio de inscripciones, y también nos tiene que dar una excepción. ¿Listo? Por supuesto que todas estas pruebas las podrá hacer con lo que va a aprender en este video y en el video anterior. Bueno, vamos a nuestro Visual Studio a ver qué pasó. Entonces, esto fue, así tenemos el video, el proyecto del video anterior. Teníamos por acá una clase torneo modificar fechas test, y esta es la primera prueba, la prueba que se llama modificar fecha de inicio, donde creamos un torneo, le cambiamos con el método set la fecha de inicio y verificamos que al obtener la fecha de inicio pues es la misma fecha que colocamos. El valor de las fechas es totalmente arbitrario, es decir, lo importante aquí era que se creó con una fecha, se cambió y se verifica que al obtenerla obtenemos la fecha correcta, y aquí se puede observar que la prueba pasó satisfactoriamente. Un dato importante: resulta que cuando desarrollamos tanto el registro como la clase, pues veníamos colocando aquí los tipos de datos, y decíamos que el número de participantes era un tipo de entero especial en Java llamado byte, límite de edad también lo pusimos byte, y decíamos que el valor de la inscripción era byte. Y aquí un amigo me hizo caer en cuenta de que no es correcto dejarlo byte. ¿Por qué no? Porque yo le decía que en Java pues hay distintos tipos de datos para datos enteros. En este caso tenemos el byte, y aquí mire lo que pasa: el byte ocupa 8 bits en la memoria del computador, y eso quiere decir que el valor mínimo es de menos 128 hasta más 127. Es un valor o un rango suficiente, por ejemplo, para una edad, tal vez para una cantidad de participantes, pero para el valor de la inscripción es un poco pequeño, a menos que estuviéramos cobrando en euros o en dólares. Bueno, entonces ahí podemos colocar otros valores. Aquí podemos ver que si colocamos short en lugar de byte, pues ya ocupa un poco más de memoria, el doble, 16 bits, y eso ahora nos permite tener números de menos a la 15, por si acaso vamos a ver eso a qué corresponde. Aquí tenemos una pequeña calculadora, entonces decimos 2 a la 15, y tenemos 32.768. Entonces desde menos este valor hasta ese valor menos 1, o sea, hasta de menos 32.768 hasta 32.767. Entonces también es un poco pequeño para un valor. Entonces yo creo que lo mejor sería utilizar un tipo de dato entero, y el entero aquí dice que es 2 a la 31. Vamos a ver cuánto es 2 a la 31, y yo creo que ese número es más que suficiente para un valor de un torneo, ¿cierto? 2.147.483.648. Yo creo que es más que suficiente, ¿cierto? Espero. Entonces vamos a hacer ese pequeño cambio. Vamos a decir que el valor de la inscripción aquí es entero, y lo voy a hacer manualmente para que vean el impacto que eso tiene. Podría haberlo hecho automáticamente. Aquí decimos que el valor es entero. Perfecto. Aquí estamos bien, solo que aquí ya sabemos que cuando yo no coloque este molde que se llama así, dejo un número solo, por defecto es entero. Si yo necesito colocar un valor y no es de tipo entero, debo colocar el molde entre paréntesis, el tipo de dato, en este caso byte, pero acá no le pongo porque es entero, precisamente. Por acá tenemos un método get del valor, véalo, aquí está, y decimos que es entero. Perfecto, entonces ya nos va a funcionar. Listo, entonces ya vamos a grabar, luego actualizamos el repositorio. Listo. Vamos a mirar si las pruebas fallaron. Vamos aquí a las pruebas y las podemos correr todas de una, ¿cierto? Y ahí está. Todo sigue funcionando. Perfecto. La única prueba que tenemos. Muy bien.
Bueno, ya está, ya hecha esa pequeña corrección, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a nuestra presentación nuevamente, por aquí debe estar, esto ya lo podemos cerrar. Y vamos a trabajar este. Entonces este ya lo hicimos, modificar la fecha, y bien. Vamos a hacer esta, modificar la fecha de cierre de inscripción es válido. No, perdón, estas son las tareas. Es este. Modificar la fecha de inicio válido, ya lo hicimos. Vamos a hacer esta, modificar la fecha de inicio con nulo. Y nos tiene que dar una excepción. Entonces vamos otra vez a Visual Studio. Perfecto. Y vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces lo primero, recuerden que estamos usando TDD, es decir que primero hacemos la prueba, no va a funcionar, entonces modificamos nuestro código para que pase la prueba. Entonces venimos a esta parte, vamos a colocar aquí el arroba test para indicar que lo que vamos a hacer es una prueba. Vamos a decirle public void, vamos a decirle cómo se llama la prueba, vamos a decirle modificar fecha, inicio, null. Listo. El nombre, pues obviamente la idea es que sea significativo con relación a lo que significa la prueba. Ya de manera estándar para nosotros vamos a colocar un mensaje, no porque sea obligatorio, un mensaje de inicio. Entonces inicio test, aquí dice, vamos a ponerle que el nombre iniciando el test y le ponemos el nombre del método. Podría ser así un mensaje más abierto. Menos relacionado con el nombre del método, sí con relación a lo que hace, pero vamos a hacerlo así: finalizado, test, modificar fecha nula. ¿Listo? Es solamente para informar al usuario que estamos haciendo. Muy bien, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a crear un torneo, ¿cierto? Podríamos copiar esta misma de acá y nos evitamos volver a escribir todo eso. Ya está, ya hemos creado acá. Recuerda que esto que tenemos acá es una variable de tipo torneo, y lo que hacemos es crear un objeto, y este es el objeto, y le asignamos la referencia. Entonces aquí estamos creando un objeto cuyo nombre es Copa del Mundo. La fecha de inicio es 1 de octubre del 2023. La fecha de inicio de inscripciones es el mes 8 del 2023, primero del mes 8, cierra el 15 del mes 9 del 2023. El número de participantes 23. Esta que está aquí es si me acuerdo, vamos a mirar, por aquí está. El límite de edad y el valor de la inscripción muestra aquí. El límite de edad, sí, y el límite de la inscripción. Entonces aquí está el límite de la inscripción. Y acá no debería ser byte. Buena pregunta. Sino entero. Listo, perfecto. Porque ese fue el cambio que acabamos de hacer. Muy bien, ya está. Ya hemos creado un torneo. Pero lo que nos pedían no era crear un torneo, sino modificar la fecha, pero con null. Entonces ya sabemos que para hacer eso no podemos usar el assert equals, porque el assert equals nos va a permitir es obtener un valor y ver si es igual a otro. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro que se llama assert throws. Y este nos va a permitir decirle a Java, haga algo, pero nosotros sabemos que ese algo que vamos a hacer tiene que lanzar una excepción. Si eso que hacemos no lanza la excepción, la prueba falla, ¿cierto? Y por supuesto va a fallar, pues porque no hemos hecho nada para que eso suceda. Lo primero es que le vamos a decir qué tipo de excepción. Entonces en este caso le decimos cualquiera. Espera que se me está olvidando cómo escribe. th row, eso es, class. Ok, ya está. Entonces con esto le decimos cualquier excepción que se genere. Ya si después tenemos unas excepciones particulares, entonces sí podríamos decir no es cualquiera, es tal. Pero en este caso tenemos genérico. Luego le vamos a pasar acá algo que va a ejecutar una lambda. Eso ya lo vamos a explicar en otro video. Y le vamos a decir torneo punto set fecha de inicio esta, y le vamos a decir precisamente nulo. Entonces esto es lo que tiene que fallar cuando yo intente modificar la fecha de inicio, y le vamos a pasar un nulo. Aquí no va a fallar, entonces cuando yo le corro aquí va a fallar la prueba. ¿Por qué falló la prueba? Precisamente porque Java no dijo nada a la hora de actualizar a nulo. Eso es lo que es. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil, vamos a venir aquí a torneo y vamos a ajustar precisamente el método set. Es fecha de inicio, de acá, fecha de inicio. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir acá? Vamos a decirle un assert, y vamos a decirle que la fecha de inicio tiene que ser diferente de null. Bueno, perfecto, ya está. Ahora, algo que es importante, mire que por acá arriba tenemos que fecha de inicio es diferente de null. Entonces no vamos a hacer eso, vamos a colocar simplemente, vamos a actualizar esa fecha de inicio de esta manera, ¿cierto? Vamos a decirle acá
Acá vamos a decirle set fecha de inicio, y esta entonces nos sobra, fecha de inicio. ¿Por qué nos sobra? Porque cuando intentemos hacer este cambio, este set, él automáticamente va a venir acá, y acá es donde está el assert. Entonces así no tenemos código duplicado. ¿Listo? Y de una vez podemos cambiar esta fecha de inicio que está aquí por fecha de inicio. Ya la podemos borrar porque es precisamente lo que hace esto. Y así evitamos tener código redundante. Entonces el assert que está aquí y la asignación la borramos del constructor y la dejamos precisamente aquí. Mírenlo, aquí está el assert que borramos de arriba y la línea que está acá. Entonces ya sea que modifiquemos la fecha a través del set o a través del constructor, pues el código va a ser verificado. Entonces vamos a ver si eso es verdad. Venimos acá y le decimos que repita la prueba y pasó la prueba. O sea que vamos bien, ya hicimos ese requerimiento. Bueno, muy bien. Vamos a la presentación a ver qué otro requerimiento tenemos. Tenemos modificar la fecha de inicio con una fecha de inicio anterior a las inscripciones. Y aquí obviamente también nos tiene que dar una excepción, ¿cierto? Porque no está bien. Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? A ver, no verificamos el ejemplo de este. Tenemos 23 días, es el mismo ejemplo de arriba. Entonces como copiamos los datos del torneo, pues estaba bien. Acá podríamos copiar los datos del torneo, sí, efectivamente, y lo vamos a cambiar. Vamos a cambiarlo a 2371. Ok, te vamos a Visual Studio y vamos a crear un nuevo test. Entonces mire que eso es TDD. Creamos la prueba de cómo queremos que funcione, la prueba falla, por supuesto, y luego modificamos el código. Vamos a hacerle un formato aquí al documento para que quede más claro, y modificamos el código para que pase la prueba y continuamos con la siguiente prueba. Bueno, ya está. Entonces vamos a hacer la prueba, @test, listo, así de fácil, public void, y le vamos a dar un nombre. Entonces vamos a decirle modificar fecha, inicio anterior a inscripciones. Listo. Vamos a abrir las llaves acá, listo, perfecto. De nuevo vamos a hacer el mensajecito, no porque sea obligatorio, sino porque pues para informar al usuario qué está pasando. Perfecto, vamos a colocar este también. Ya está, y le vamos a poner el mensaje. Ya está, perfecto. Ahora vamos a crear un nuevo torneo con los mismos datos. En la prueba estaba con los mismos datos. Corramos aquí el format para que quede bien, perfecto. Los mismos datos, y lo que tenemos que hacer ahora es esto: decirle a Java que verifique que efectivamente se va a lanzar una excepción cuando coloquemos una fecha aquí, ya no va a ser nulo, ¿cierto? Vamos a ver si mi memoria no me falla. Era localDate.off, y aquí le vamos a decir 202371. Si estoy mal, 71. Bueno, vamos a ver si era verdad. Vamos a la presentación. 2371, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a ver el código de espacio. Entonces aquí dice, creamos un torneo que comienza el 1 de octubre. ¿Listo? La fecha de inscripciones está acá, el inicio, pero vamos a cambiar a la fecha de inicio esta para el 7. Entonces si lo cambiamos al 7, mire que las inscripciones van a ser posteriores. Debería fallar. Si corro la prueba, pues efectivamente no falla la prueba porque esto no está lanzando ninguna excepción. O sea, no hay ninguna validación. Ahí está, falló. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir el código para que efectivamente la prueba pase. Entonces vamos aquí a torneo y vamos a decirle que vamos a verificar algo. ¿Dónde? Pues en el método que estamos utilizando, que es el de actualizar. Entonces ya verificamos que sea nulo. Tenemos que verificar otra cosa. Tenemos que hacer un assert, y ojo con lo que cómo vamos a hacer esto. Vamos a decirle acá fecha de inicio de inscripciones, punto, debe ser bueno, vamos a hacerlo primero pues así. Si es nulo, o si la fecha de inicio punto is after. Aquí está. Entonces con este método vamos a preguntar si la fecha de inicio es después, posterior ¿a quién? A la fecha de inicio de inscripciones. Fecha de inicio de inscripciones. ¿Listo? Pero no solo eso, sino que necesitamos verificar otra cosa. Vamos a verificar que si la fecha de cierre de inscripciones, nulo,
si es nulo, o si la fecha de inicio es también after, eso es, a la fecha de cierre de inscripciones. Listo. Sí, entonces le hacemos el cambio. Ok, vamos a mirar si nos funcionó y hacemos la prueba acá. Perfecto. Entonces vamos a entenderlo otra vez. A la prueba, acá está. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Le estamos pasando una nueva fecha. Perfecto. Entonces, primero verifiquemos que la fecha de inscripciones no vaya a ser, si es nulo o, ¿cierto? Si la fecha de inicio, esa que acabamos de dar, sea posterior a la fecha de inicio de inscripciones, ¿cierto? Y que si la fecha de inscripciones es nulo o que la fecha de inicio sea posterior a la fecha de cierre. Entonces, si eso es una verdad que se tiene que cumplir, y si no, obviamente se genera la excepción. Ok, vamos bien. O sea que hasta ahí funcionó. ¿Qué quiere decir que funcionó? Pues que cuando intentamos colocar una fecha que viole, pues que se salga del, que sea anterior, pues Java reporta una excepción y por supuesto entonces la prueba pasa. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, muy bien. ¿Qué otra prueba tenemos allí? Aquí está tenemos esta, ya está esta, va. Modificar la fecha de inicio de inscripciones válido. Entonces aquí nos tiene que funcionar. Vamos a colocar una fecha que sea válida. En este caso vamos a colocarla, vamos a hacer la misma copia del torneo y vamos a poner 8-10. Ok, 8-10. Listo, vamos a Visual Studio, hacemos lo mismo. @test. Perfecto. Public void, vamos a decirle modificar fecha de inicio, inscripciones. Ok, abrimos la llave, enter. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar esta partecita, vamos a colocar el nombre del método. De nuevo, esto no es porque sea obligatorio, es porque es para darle información al usuario. Y vamos, el usuario, nosotros como desarrolladores, ¿no? Esto no lo va a ver el usuario directamente. Creo que no lo copié bien. Ok, ahí está. Ya está. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a copiar los mismos datos de un torneo. No hay problema. Y vamos ahora a hacer esto. Vamos a decirle acá, torneo. Y ahora sí no vamos a decir que lanza una excepción, porque si colocamos datos correctos, pues va a ser algo equivalente a este que tenemos acá. Vamos a cambiar las fechas. Y listo. Vamos a copiar esto acá y lo ponemos aquí. Muy bien. Oye, un momentico que me fue el cursor donde no era. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a cambiar ahora? Vamos a cambiar la fecha de inicio de inscripciones, no la fecha inicial. Entonces, fecha, set, fecha, inicio. Set, que pues que no quiero colocarme aquí la cosita. Eso es. Set, fecha de inicio de inscripciones, perfecto. Y le vamos a colocar la fecha que está allá, que se me olvidó esta vez. Fecha de inicio de inscripciones, válido. Entonces 23-8-10. Entonces vamos allá y le decimos 23-8-10. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a verificar que efectivamente la fecha que quedó guardada es 23-8-10. ¿En dónde? Pues en la fecha de inscripciones. Entonces get fecha de inicio de inscripciones. Entonces ahí está. Entonces creamos un torneo, la fecha de inicio de inscripciones en este caso es esta, 8-1. Actualizamos la fecha de inicio de inscripciones por una fecha válida, 8-10. Y obtenemos el dato de la fecha de inscripción y lo comparamos con el dato que lo modificamos. Y tiene que ser igual. Corremos la prueba y paso la prueba. ¿Listo? Perfecto, ya estamos bien. ¿Qué sigue acá? Vamos a mirar. Modificar la fecha de inicio de inscripciones con nulo. Bueno, entonces aquí es donde nos tiene que dar otro problemita. Entonces vamos a mirar. Vamos allá. Que me hizo Visual Studio. Aquí está. Entonces vamos a decirle @test public void. Vamos a decirle modificar fecha de inicio inscripciones nulo. Bueno, creo que este ya quedó verificado con los nulos que puse ahora.
Aquí vamos a colocar acá el mensaje de bienvenida, pues de información de que comienza la prueba, más bien no es de bienvenida. Listo. Y el mensaje de salida. Ok. Listo, ya está. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer allá? Entonces vamos a la tablita. Que dice que creemos el mismo torneo. Entonces lo podemos copiar, no hay problema. Y la fecha de inicio de inscripciones va a ser nulo. Entonces vamos allá. Vamos a colocar allá Visual Studio. Copiamos el mismo torneo. Listo. Perfecto. Y ahora, recuerda que equal es cuando sabemos que todo va a ir bien, pero si necesitamos verificar que se lance una excepción, sería con este, acá, y lo pegamos. Ok, entonces lo que vamos a verificar es que la fecha de inicio de inscripciones sea nulo. Ok, ya está. Bueno, creo que con el null que puse ahora, no. Ok, perfecto, no hay problema. Listo, ya está. Entonces falló la prueba porque no se generó ninguna excepción. Entonces vamos a mirar qué tendríamos que hacer. Entonces estamos fecha de inicio de inscripciones. Venimos acá, set fecha de inicio de inscripciones, esta que está aquí. Entonces, ¿esta que tenemos que hacer? Pues la misma verificación que tenemos acá. Una cert, donde decimos que esta fecha de inicio de inscripciones tiene que ser diferente de nulo. Y de una vez actualicemos lo que hicimos ahora rato. Vamos a copiar esto y aquí arriba en el constructor, entonces vamos a eliminar esa verificación, fecha de inicio de inscripciones, esta la vamos a borrar. ¿Por qué la vamos a borrar? Porque está abajo en el método. Y lo mismo, fecha de inicio de inscripciones la borramos de aquí porque está abajo en el método. Y vamos a colocar el nuevo aquí. Vamos a invocar la nueva función donde le decimos fecha de inicio de inscripciones. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa? Cuando nosotros instanciamos un objeto de tipo torneo, se ejecuta el constructor. ¿Qué pasa? Le enviamos todos los datos, o sea, los argumentos al constructor, él viene, verifica estos que están aquí, listo, no hay problema, pero la verificación de la fecha de inicio y fecha de inicio de inscripciones no está en el constructor, sino que se hace en los métodos set. ¿Y por qué se hace aquí? Para no duplicar código. Porque también después de creado el torneo yo puedo actualizar con los métodos set. Entonces aquí vamos a tener hacer y arriba también. Entonces para evitarnos duplicar el código, simplemente lo borramos del constructor y en el constructor él llama su propia función de modificación, ¿cierto? Entonces si todo nos quedó bien, vamos a venir acá, ejecutamos nuevamente la prueba y perfecto. Entonces pasamos todas las pruebas, ¿cierto? Con esto entonces damos por terminada el requerimiento 2 y queda de nuevo como tarea estas pruebas para que la persona que está asistiendo al curso pueda practicar. De nuevo la repito, modificar la fecha de inicio de inscripciones con una fecha de inicio posterior a la fecha de cierre de inscripciones y nos tiene que dar una excepción. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con datos válidos, entonces tiene que funcionar. Aquí es donde usa el equal, aquí es donde usa el hacer equal, aquí usa el hacer throws. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con nulo, también tiene que generar la excepción, hacer throws. Modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha posterior a la fecha de inicio, también nos tiene que dar una excepción. Y modificar la fecha de cierre de inscripciones con una fecha anterior a la fecha de inicio de inscripciones y también por supuesto nos tiene que dar una excepción. Y aquí en el medio pues están los datos de prueba. Muy bien, ya sabe que si le está gustando este canal y este material, por favor suscríbase al canal, denle unos like, deje algún comentario para saber que le está gustando. En el próximo video entonces continuamos con el requerimiento número 3. Muchas gracias y una feliz tarde.